Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación. Encantado, Ricardo, muchas gracias. Y gracias por visitarme aquí en las oficinas. Estrenando, por cierto, oficinas, pero son oficinas modestas, son oficinas funcionales. Funcionales. Son oficinas, digamos, que acorde a los tiempos del país. No hay lujos ni cosas estrafalarias aquí. No, ¿Cómo no. sientes tú, a propósito, el México actual? ¿Crees que ya libramos esta etapa crítica de incertidumbre, el factor Trump, la caída brutal en los precios del petróleo? Ahora calificadoras como Standard & Poor's y Fitch han mejorado la calificación de México, por ponerlo en términos cristianos y entendibles. ¿Cómo sientes el actual momentum económico de México? Muy positivo, estable. Se requiere estabilidad para empezar a crecer. Aunque nosotros no hemos dejado de crecer, sí tuvimos pues prácticamente un año de mucha turbulencia, vulnerabilidad, el tipo de cambio, las tasas de interés, la misma economía, como bien lo describiste. Parece como que hoy tomamos rumbo y camino. Parece que nuestros principales socios comerciales quieren seguir siendo socios nuestros y eso significa pues un futuro más estable para México en el futuro. Culminar con algunas reformas, leyes que son necesarias, alcanzar indicadores importantes en materia de seguridad y Estado de Derecho, pero también empezando a pensar en lo que sigue para México en el siglo XXI. A ver, primero hablaste de nuestros socios comerciales. ¿Con qué actitud debe México renegociar el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, sobre todo después de que el propio señor Trump, que ha dicho que o el tratado es a su gusto o que prefiere que no haya nada, tratado, y levantarse de la mesa? Pero hay que comprender que no solamente el tratado significa un posicionamiento político, sino que significa una herramienta estructural, estratégica para los países. Y en el interior de los Estados Unidos saben los empresarios, las sociedades, distintos gobernadores de estados que requieren de México y de Canadá, que México es el primero o el segundo destino de sus exportaciones, que genera 6 millones de empleos en el país, el Tratado de Libre Comercio. ¿Cómo enfrentarlo? Primero, con el interés también nuestro de permanecer en el libre comercio, con el menor costo posible, sino que al contrario, encontrar algunas oportunidades en la negociación. Es una negociación que nos llaman a la mesa, no es una negociación que nosotros pedimos. Sin embargo, toda negociación genera también oportunidades. Y por último, siempre con dignidad, por supuesto, porque somos la 14ª economía del mundo, ¿no? Tampoco... Nos están haciendo el favor. Tampoco estamos mancos, ¿verdad? O sea, sí, hemos desarrollado, tenemos regiones del país importantísimas que han alcanzado niveles de desarrollo importantes. Tecnológicamente tenemos manufactura de tecnología media, en fin, tenemos nuestras potencialidades que ofrecer dignamente en la negociación para que también ellos obtengan beneficios de ser socios nuestros, ¿no? Ustedes, como Consejo Coordinador Empresarial, es decir, la iniciativa privada de México, los empresarios mexicanos, ¿están participando de alguna manera a través de la Secretaría de Economía y los negociadores formales del tratado? Sí, la Secretaría de Economía negocia el tratado, la Secretaría de Relaciones Exteriores la relación bilateral y trilateral, y nosotros acompañamos al equipo negociador del tratado a través del cuarto de junto. ¿Qué significa esto? Pues que los negociadores oficiales, que son los agentes, los oficiales de gobierno que representan al Estado mexicano, en cualquier tema de conversación tienen que tocar base con quien produce, con quien está en el campo todos los días, en el campo de acción. Y hemos conformado el cuarto de junto con 23 mesas de trabajo con distintos temas transversales y 300 sectores de la economía, que cada uno tiene un experto, un representante que nos han nombrado para consultarlos si el sector está en una negociación. Tenemos que tener el sentido de que vamos a ganar y que sea así, ganar los tres. Por eso nosotros hemos acordado con los empresarios norteamericanos y canadienses 4 principios fundamentales de empujar, de influir ante nuestros gobiernos con miras a la renegociación. En primer término, que no toquen lo que funciona bien, de tal forma que te corran el riesgo de descomponerlo. En segundo término,
que sea trilateral, porque necesitamos que estén los tres países, porque el tercer término es que se consideren como región, no como naciones asociadas, sino que empecemos a pensar que como región podemos ser muy competitivos. Muy al estilo de Europa. Así es, en el sentido de que hay sinergias que podemos hacer entre nosotros. Y en el último término, es el acuerdo que hemos tomado es que participemos activamente los empresarios en un tono propositivo, de cómo sí se pueden hacer las cosas y cómo pueden funcionar mejor. También en tu primera respuesta mencionaste que hace falta todavía cumplir algunas tareas. Fundamentalmente, ¿a qué te refieres cuando hablamos, por ejemplo, del salario mínimo, primero, y luego reformas fiscales, todavía necesarias? Sí, evidentemente. Mira, déjame elaborar un poquito y rápido. El mundo sigue cambiando, evolucionando. El mundo pasó de producir commodities y del campo a la industrialización y después a los servicios, al conocimiento. Y hoy viene la elaboración de los procesos a través del Internet de las cosas, la sistematización de los procesos, y eso significará también robotización de los procesos. Es lo que se le llama la Revolución Industrial 4.0. Y México es un país que se ha venido transformando hacia la manufactura y a la especialización en el campo. El gran reto que tenemos es las habilidades que debemos de tener en las empresas, trabajadores y empresarios, para atender lo que viene de revolución industrial, es decir, estar a la altura de las competencias naturales y globales. Y eso significa que tenemos que seguir transformándonos. Necesitamos seguir pensando en qué marco fiscal es promotor de la iniciativa de las personas, de los particulares, de que las personas puedan con su creatividad salir adelante y a través de multiplicar la creatividad de todos, sacar adelante el crecimiento de México. O sea, que no nada más contribuya al presupuesto, sino que contribuya a la generación de riqueza, de empleos, de desarrollo. De hecho, debe de ser así. Un marco fiscal promotor que como consecuencia tenga un ingreso presupuestal. Y por el otro lado, un marco laboral que nos ayude a actualizarnos en las competencias que requerimos para lo que sigue, para estos nuevos retos que se tienen. Un marco laboral que nos permite incorporar pequeñas y medianas empresas a esta visión global exitosa de las grandes empresas. Y eso nos obliga a trabajar junto con el gobierno y los trabajadores tripartitamente, no solamente en los ingresos y los salarios de los trabajadores, sino en la capacitación y competencias laborales de las personas, de los trabajadores en activos y de los jóvenes. Por eso el modelo de formación dual, por eso es necesario para trabajadores en activo. Las competencias del siglo XXI las tenemos que seguir formando a través de nuestro proceso educativo y a través de nuestra relación laboral. Ahora, hablaste también de algunos pendientes en materia de justicia. ¿Qué tan urgente es implementar de verdad? Ya estamos, creo que todos cansados de aparatos que se crean y muy complejos y que luego no funcionan para nada. Secretarías completas que no vemos ningún resultado. Para implementar un sistema nacional anticorrupción que efectivamente evite este flagelo, que además tiene un costo enorme para el país. Hemos avanzado, pero no hemos terminado de instrumentarlo. Y es importantísimo que tengamos un sistema anticorrupción en funciones y que se complemente con el sistema de impartición de justicia. Es decir, ya tenemos un año con el nuevo sistema de justicia penal. Hay que actualizarlo, encontrar dónde están las fallas, estricta interpretación de la ley y el espíritu de la ley, pero también los ministerios públicos y los mismos policías, para que tengamos un sistema completo de impartición de justicia. Y esto, complementarlo con la seguridad. La seguridad sigue siendo un tema nodal, horizontal, en todas las áreas de nuestra convivencia social y nuestro desarrollo económico. ¿Qué tan importante es que tengamos un proceso confiable, creíble y aceptable para todos los actores que participen en la contienda, que se anticipa feroz? Tenemos muchas señales de que va a ser una contienda muy cerrada. Si centramos nuestra discusión sobre lo que queremos, sobre el México del siglo XXI, si centramos nuestra discusión sobre lo que propone cada partido político y lo que la sociedad quiere,
nosotros estableceremos pronto unos mecanismos de comunicación de lo que como empresarios proponemos para la nación hacia el futuro. Y estamos en el interés de discutirlo. Si las campañas políticas están en la discusión hacia el futuro, lo que el país requiere, hacia dónde vamos el país, en lugar de discutir sobre los errores del contrario y poner en la palestra o en la boleta al menos malo en lugar al mejor, pues bueno, yo creo que el enfoque sería muy diferente. Hay que renovar el espíritu positivo del futuro de México en lugar de lamentarnos de nuestros defectos y de los problemas que tenemos actualmente. ¿Tú crees que tenemos la posibilidad de que pronto todo este nuevo rumbo de que hablabas al principio, de esta aparente recuperación de las expectativas, pueda reflejarse en el bolsillo de los mexicanos? Debe de reflejarse. Ese debe de ser el objetivo. Necesitamos generar empleos, necesitamos generar oportunidades. Un mercado interno más fuerte. Un mercado que ofrezca oportunidades a las personas, o de un empleo o de desarrollarse con su emprendedurismo. Un mercado interno de justicia que sea incluyente. Hay muchos mexicanos que no saben que ellos tienen derecho a la justicia. Necesitamos mayor equidad y comprender que hay personas que requieren de nuestra ayuda para subirlos al mercado, para subirlos a la convivencia pacífica. ¿Algo más que quieras agregar para quienes nos ven y nos escuchan y que se preguntan cuál es el compromiso de los empresarios de México para este país que todavía creemos posible? Sí, claro, con mucho gusto. Los empresarios que yo represento, el 95% son personas que abren su cortina o sus puertas de su negocio todos los días. Y cada día trabajan con 5, con 10 trabajadores en equipo buscando salir adelante. Los empresarios necesitamos cumplir con nuestra función social, junto con nuestros trabajadores, generar valor y con esto generar empleos. Es nuestra verdadera vocación y esto traerá mayor inclusión, un efecto sostenible de combate a la pobreza, un México mejor a través de leyes que se cumplan y a través de personas que nos esforcemos todos los días. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias como siempre por tu confianza en nuestros espacios, seguiremos platicando periódicamente. Encantado, Ricardo, muchas gracias. Gracias. Y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y lo que más aprecio, igualmente su confianza en este espacio. Hasta la próxima, hasta entonces, hasta siempre.